Hola, bueno, vamos a arrancar con las clases de apoyo de filosofía. Mi nombre es Santiago, estoy colaborando con Sociales Grande, así que me van a ver en algunos videos. Espero poder ayudarles de alguna manera. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre los sofistas. Es necesario poder entender esto para después ir ampliando un poco lo que va a suceder con Sócrates y con Platón. Así que, bueno, vamos de lleno, ¿está bien? Los sofistas es considerado como algo peyorativo desde el punto de vista de Platón, pero ya venía existiendo siglos atrás, desde que los dioses dejaron de ser el centro del conocimiento en Grecia, y es cuando los hombres necesitan alguna forma de solucionar los conflictos que estaban pasando. De hecho, por eso es que se reunían en el Areópago al centro para poder discutir las cosas, ¿no? Ese lugar vacío que dejaron los dioses una vez que se fueron. Es así que los sofistas se los considera como sabios propiamente en algo. Eran contratados para poder enseñar a gente pudiente en ramas específicas como puede ser el arte, como puede ser la política, la música, la poesía. Tenían que ser geómetras. Para poder enseñar como sofista tenías que ser geómetra, tenías que saber sobre geometría. Y utilizaban dos características propias del discurso. Una es la retórica, que es el arte justamente del discurso y de la argumentación, y otra es la erística, que es la encargada de poder discutir y pelear. El que está dedicado a la retórica va a tratar de poder convencer a las personas de lo que ellos conocen, ¿sí? En cambio, en la heurística no. En la heurística está esa persona ya puesto en la cabeza un objetivo que es el ganar a toda costa. Entonces, para eso también utilizan herramientas, como ustedes habrán escuchado, como son las falacias, por ejemplo. El ejemplo más claro de la falacia es una falacia ad hominem, que es cuando se ataca directamente a una persona para poder hacerle trastabillar en su razonamiento. Entonces, de esa manera, buscaban el poder ganar las discusiones. Eso ustedes van a encontrar un poco más adelante en la apología de Sócrates, cómo Sócrates trata de defenderse de los sofistas justamente de estas acusaciones, ¿no es cierto? Existen diferentes tipos de falacias, pueden ustedes encontrarlas ahí en cualquier lugar, pero es justamente lo que utilizaban los sofistas para poder convencer a las personas de que ellos estaban en lo correcto. Sin embargo, este saber era recortado, estaban conociendo sobre determinadas cosas en particular. Se especializaban en una cosa, no en la totalidad del saber. Y estos fueron propiamente los mentores de la Grecia democrática tal como se conoció. Por eso que son muy importantes, ¿no es cierto? Entre ellos vamos a encontrar algunos como son Protágoras, Critias, Calicles, que hace alguna definición allí el libro. Y propiamente se basan en lo que entenderemos ahora como ética, pero desde dos puntos de vista. Una ética deontológica y una ética teleológica. Cuando hablamos de la ética deontológica, ¿por qué estoy haciendo mención a esto? Recuerden que ellos estaban buscando la verdad que habían dejado vacío los dioses, ¿no es cierto? Y la explicación del mundo como tal. La forma de vivir era lo que ellos necesitaban entender. Y entonces ellos iban a encontrar que esta ética estaba basada en estos dos fundamentos, como decía, una ética deontológica, que es la que se basa en conocer y entender la verdad o entender un manejo de vida, si quieres verlo de esa manera, porque tienen que ser así las cosas, no porque tengas un fin propiamente en realizar las cosas en bien. Y en cambio, la teleológica sí va a tener una finalidad en portarte bien o hacer las cosas de una manera. Entonces, sobre eso es que ellos van a manejarse en sus discursos. Por ejemplo, entonces tenemos la discusión que existía entre los sofistas entre lo que sería la nomos y la physis. La nomos son las leyes convencionales, leyes, normas, contratos, etcétera, que definitivamente después van a dar razón a lo que sería el Estado. Por eso es que decimos que los sofistas eran los padres de la Grecia democrática, ¿no es cierto? Y hasta la fecha nosotros entendemos vienen las normas, el nomos, ¿no es cierto? En cambio que la physis está relacionado con la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, las estaciones, el movimiento de los planetas. Esto en cambio es de la universalidad, ¿sí? Entonces, en el uno es a nivel de convencionalismos, como sería el nomos, y la physis, por el otro lado, es a nivel de leyes naturales o universales. Y en esto entonces ellos discutían para ver cuál de ellos tenía la razón. En el un caso, por ejemplo, la parte teleológica, encontramos una ética que va a estar basada en la convencionalidad. Vas a hacer determinadas cosas porque
vas a conseguir algo en particular, ¿sí? Y en el caso de las leyes de la naturaleza de la física, encontramos una ética de tipo deontológica. Las cosas son así y tienen que actuarse de esa manera. Yo soy bueno porque me corresponde ser bueno, no porque vaya a conseguir alguna cosa en particular. Entonces, dentro de esos filósofos, vamos ahora a hablar sofistas propiamente, voy a colocar aquí algunos. Por ejemplo, nos encuentra uno que habla ahí, es Protágoras. Y él coloca a que el hombre es el sujeto cognoscente, ¿sí? Es el que va a dar la medida de las cosas propiamente. Ya no son los dioses los que les van a decir cómo tiene que pensar el ser humano o qué es lo que tienen que hacer, sino que es el hombre el que va a medir las cosas en particular. Otro es Critias, un noble ateniense, ¿no es cierto?, en el cual decía que nosotros nos portamos bien por el temor de los dioses. Ahí ustedes pueden ya ir viendo si es que a cuál de estas dos corrientes se maneja en cuanto a la ética, ¿no es cierto? El hombre la existencia de los dioses va a existir para que el hombre actúe bien de una determinada manera en un ambiente, sea a la luz de todos, ¿no es cierto?, a la vista de todos, o a escondidas, porque el hombre propiamente, y ustedes habrán leído ahí el texto, empezaba a portarse bien afuera, pero ya a escondidas mal. Entonces, al colocar el temor de los dioses dentro del corazón del ser humano, es como empezará a actuar de una manera ética. Eso es lo que dice Critias. Y otro que tengo acá es Calicles, en cuanto que dice que el gobierno, ¿no es cierto?, o el Estado, es una convención de débiles. ¿Por qué? Porque estos, al tener temor del fuerte por naturaleza, van a juntarse y van entonces a formar el nomos o la convención, ¿no es cierto?, nuevamente en la contraposición de la fisis aquí, para poder gobernar, ¿sí? No dejarían gobernar al fuerte por naturaleza, sino que entre los débiles, conociéndose como tal, van entonces a organizarse, ¿sí? Entonces, esto es un pequeño resumen para entender propiamente contra quiénes se va a discutir tanto Platón como Sócrates. Estos son los sofistas.